Pero déjeme decirle que si nosotros oramos y ayunamos, toda opresión se va a ir de nuestra vida. Yo creo que es tiempo que como iglesia nosotros empecemos a caminar sobre las circunstancias. Hoy quiero hablarles acerca de nuestro Señor Jesucristo como un ejemplo de ayuno y oración. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de el ser más extraordinario que ha pisado la faz de la tierra, el mejor de todos los predicadores, el que ha hecho más milagros durante su ministerio aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice Él acerca de ayunar y orar? Lo primero, quiero pedirle que vaya a Mateo capítulo 4, versos 1 y 2. Mateo capítulo 4, versos 1 y 2. Déjeme decirle, mi hermano, que la vida de Jesús, aparte de ser nuestro ejemplo, nos muestra a nosotros cómo debemos de depender de Dios en todo momento. Dice Mateo capítulo 4, verso 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahora, yo quiero que usted sepa, hermano, que Jesucristo antes de este día no había realizado ni un solo milagro. Antes de este día no había comenzado su ministerio o no había comenzado su obra aquí en la tierra. Jesucristo, antes de este ayuno de 40 días, había estado como cualquier persona normal, seguramente como cualquier niño en la escuela, como cualquier adulto, trabajando, haciendo una vida normal. Pero a partir de este ayuno que él hace de 40 días, inicia su ministerio. Por eso nosotros oramos durante estos 7 días aquí en la iglesia para comenzar el año, amén. Para comenzar un buen año. ¿Cuántos creen que será el mejor año de nuestras vidas hasta ahora? Y dice la palabra que Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Quién es el que nos guía a la oración y al ayuno? El Espíritu. Mire, si usted está pensando en este momento, yo no voy a ir ni una de esas noches ni una mañana, no es el Espíritu el que lo está guiando. Lo está guiando su carne. Pero si usted dice, yo quiero ir a ese ayuno. Una hermana ya me dijo, mire pastor, yo pedí mis vacaciones para este tiempo de ayuno y oración. Mire hermano, qué maravilloso. Es gente que está siendo guiada por el Espíritu. Y nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. Y dependiendo lo que el Espíritu Santo le diga a usted, le ponga a usted, eso haga en estos 7 días. Hay algunos me preguntan, pastor, ¿cómo hemos de ayunar? ¿Es ayuno de completo los 7 días? ¿Vamos a ayunar solo el desayuno? ¿Vamos a ayunar algunos alimentos? Mire, pregúntale al Espíritu Santo, ¿cómo debo de hacer este ayuno? ¿Qué voy a hacer durante estos 7 días? Voy a estar tal vez madrugando para orar si no puedo venir en las mañanas. Voy a estar por las noches haciendo vigilia en mi casa, buscando el rostro del Señor. ¿Qué va a hacer usted? Deje que el Espíritu Santo lo guíe. Y dice ahí que fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí donde él podía estar a solas con Dios. Ahí donde él podía deleitarse con el Señor. Siempre hay un lugar donde el Señor nos va a llevar para que nosotros estemos a solas con él. Y luego dice ahí, para ser tentado por el diablo. Ahora, a alguien no le va a gustar esto, pero mire hermano, todo ayuno tiene un propósito. Y yo no creo que todos acá vayan a ser tentados por el diablo en estos 7 días de ayuno. Pero algunos sí, fíjese. Yo no sé qué el Señor quiere hacer con usted, pero cada año para nosotros el ayuno tiene un propósito, y es un propósito de manera individual. Hay un propósito como iglesia,
pero déjeme decirle que Dios quiere tratar con usted algo en su vida de manera personal. Si el Señor lo trae a usted al ayuno, al recogimiento, a la oración, a la búsqueda de su rostro, hermano, seguramente Él tiene un gran propósito en nuestras vidas. Es cierto, Él nos quiere bendecir, pero también Él quiere tratar con nosotros algunas áreas que necesitamos cambiar. Amén. Algunas cosas que necesitamos mejorar, otras que necesitamos erradicar de nuestras vidas y otras que necesitamos hacer. Pero todo ayuno tiene un propósito dado por el Señor. Y espero que usted no se encuentre con el diablo. Pero Jesús tuvo un encuentro con Satanás. Dice en el verso 2: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Lo que me llama la atención acá, hermano, es que Jesucristo durante 40 días y 40 noches no ha tenido hambre hasta el día 40. ¿Y sabe por qué? Porque yo creo fervientemente que Dios es todo lo que el ser humano necesita. Por eso es necesario buscarlo, por eso es necesario venir y encontrarnos con Él, porque si tenemos a Dios, lo tenemos absolutamente todo. Bueno, sigo con la lectura en el verso 11, Mateo 4, verso 11. Dice al final de este ayuno que hace el Señor Jesucristo: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Hay personas que han estado padeciendo de diferentes circunstancias difíciles durante este último año. Hay personas, o habemos personas, que hemos estado pasando o procesos, o hemos estado pasando por persecuciones o cualquier circunstancia que pareciera ser difícil o imposible de resolver. Pero déjeme decirle que si nosotros oramos y ayunamos, toda opresión se va a ir de nuestra vida. Me encanta ver que dice ahí: y entonces el diablo le dejó. Dígale a su vecino: el diablo te va a tener que dejar. Amén. Y yo lo creo con todo mi corazón. Y esa enfermedad te va a tener que dejar. Y esa carga te va a tener que dejar. Y ese problema te va a dejar en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo creo, hermano. Eso es lo que provoca un tiempo de ayuno y oración. Y necesitamos nosotros con urgencia, hermano, ese tipo de tiempo con el Señor, donde todo cambia, donde el Señor nos prepara. ¿Qué hizo Dios en este tiempo con Jesucristo? Prepararlo para la obra del ministerio. Terminar de poner su sello en su corazón. Sabía Dios que Jesucristo ya estaba listo para comenzar su ministerio después de este ayuno. Y luego dice que vinieron ángeles y le servían. Esto es lo que provoca un tiempo de búsqueda, hermanos. Una actividad angelical maravillosa donde vemos ángeles servir a nuestras vidas. A Jesucristo dice que le sirvieron. Él tenía hambre, seguramente le sirvieron comida. Tal vez estaba cansado. Esto trajo un relax al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, yo quiero que usted pueda experimentar en el nombre de Jesús un tiempo, una experiencia angelical. ¿Cuántos de nosotros creemos en los ángeles, hermano? Amén. Entonces seguramente esto será parte del resultado de esta búsqueda incesante de la presencia del Señor. En Lucas capítulo 4 verso 14, la misma historia. Yo quise irme a Lucas porque aquí está exactamente cómo es que Jesús regresa de ese tiempo de ayuno. Y dice en Lucas 4:14, vea lo que provoca el ayuno, vea lo que provoca 40 días y 40 noches exponiendo nuestras vidas a la presencia del Señor. Vea lo que provoca la oración. Dice Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Cómo regresó Jesús, hermano? En el poder del Espíritu. Dígale a su vecino: poder, dígale. Poder, dígale a su vecino, pero con más poder, hermano. Poder, dígale. Poder.
Yo creo que después de este tiempo de ayuno, usted va a regresar a su casa con el poder del Espíritu. Y eso es lo que hace la diferencia, hermano. Este año vamos a vivir un año maravilloso, porque no será vivido en la carne, sino que será vivido en el poder del Espíritu. Hay cosas que no hemos podido hacer y las vamos a hacer en el poder del Espíritu. ¿Y por qué dividimos este ayuno que antes era de 21 días en 3 ayunos en el año de 7 días? Porque queremos que usted no se nos descargue. Queremos que usted ande con el poder del Espíritu Santo todo el año. Un año de búsqueda de la presencia del Señor. Y dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Ahora Jesucristo, luego de que regresa de este ayuno, hermano, se vuelve famoso. Aunque a usted no le guste, hermano. Pero cualquiera que su vida es transformada por el poder del Espíritu Santo, seguramente será famoso delante de la gente. Se lo voy a repetir, hermano. Si usted es afectado para bien después de exponerse a un tiempo de ayuno y oración, seguramente en su casa, por lo menos, usted va a ser famoso. Van a decir: ¡Ula! ¿Cómo cambió el ogro? ¡Ah! ¿Cómo cambiaste? Esos 7 días sí te ayudaron. Y se va a volver famoso, porque la presencia de Dios hará la diferencia en su vida. Amén. Dice: y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos. Yo creo que vendrá buena enseñanza después de este tiempo, hermano. Y luego, y era glorificado por todos. Jesucristo ganó tal fama que la gente lo empezó a seguir, la gente empezó a buscarlo, la gente empezó a reconocer quién era Él, producto de aquel tiempo de ayuno y de oración. Ahora, Jesús también nos enseña a nosotros acerca de orar y ayunar. Vaya a Mateo capítulo 6, verso 16. Mateo 6, 16. Un ayuno nos transforma. Un ayuno preparó a Jesucristo para la obra del ministerio. Un ayuno catapultó a Jesucristo a la fama. Y seguramente, hermano, un ayuno nos cambiará a nosotros. Un ayuno puede cambiar nuestras vidas. Mateo 6:16 dice la palabra del Señor, Jesús enseñando acerca del ayuno y la oración. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Ahora, mi amado hermano, Jesucristo nos dice: bueno, cuando ustedes ayunen, no sean como los hipócritas. La palabra hipócrita viene de una palabra griega que es hipocrisis, que lo que significa es ser un actor. Esa palabra hipócrita lo que significa es actuar. O sea, tomar un personaje que no somos nosotros y empezar a actuar de forma diferente a lo que en realidad somos. Y dice: no seamos como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros. ¿Sabe qué hace el hipócrita para cuando ayuna, hermano? Pone su rostro triste. Eso de demudar no es poner rostro de mudo, sino de poner su rostro triste, ¿verdad? ¿Y por qué ponen su rostro triste? ¿Por qué cambian su rostro? Para que los hombres los miren que están ayunando, para ser vistos por los hombres. Ahora, nosotros sí, hermano, tenemos que anunciarle a usted que va a haber ayuno para que venga. Pero no le estamos anunciando al mundo entero: ay, miren, vamos a ayunar y vamos a salir en las fotos del Face así, miren, con rostro de mudo, ¿verdad? No, hermano, porque no ayunamos para los hombres. Dice la Biblia, y Jesús enseña,
que estas personas que hacen esto, de cierto, ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa de estas personas? Que la gente le diga: usted está ayunando, ¿verdad? Y usted, ¿y cuántos días lleva? Medio. Usted sí es bien espiritual. Y usted va a decir: sí, soy muy espiritual. Se va a ganar su chaqueteadita, porque le van a decir así: qué bueno que usted ayuna. Y entonces usted se va a sentir feliz por la felicitación del hombre. Pero no buscamos eso, hermanos. Dice la palabra, verso 17, Jesús enseñando: pero tú, iglesia Enseñanza de Agua Viva, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Amén. ¿Qué quiere decir, hermano? Si usted todavía tiene pelo, échese moco de gorila, peínese bien, amén, lávese la cara, arréglese. Y dice ahí: para no demostrar a los hombres que ayunas. No se trata de mostrarle a los hombres que ayunamos, sino, dice en el verso 18, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué pasa, hermano? Esto es algo que vamos a hacer aquí entre nosotros, y seguramente vamos a tener tiempos de intimidad con el Señor donde nadie nos vea, pero todo al final será recompensado en público. Y entonces, cuando la recompensa pública venga a tu vida, todos nosotros vamos a saber: es Dios el que nos está recompensando en público. Jesucristo va al desierto donde nadie lo ve, solamente tiene un encuentro ahí al día 40 con Satanás. Satanás lo tienta, Jesucristo lo vence a través de la palabra, y cuando él sale del desierto empieza la recompensa pública. Cuando salgamos de estos 7 días de oración y ayuno, mis amados, vamos a tener recompensas públicas. Y entonces se va a echar de ver realmente quiénes de nosotros oramos con un corazón correcto, ayunamos con el corazón correcto. No lo hacemos para los hombres, lo hacemos para Dios. Y Dios se encarga de darnos la recompensa en público. La manifestación pública del poder de Dios, hermano, viene gracias al ayuno y la oración. ¿Cuántos vamos a ayunar, mis amados hermanos? Amén. Vaya ahora, por favor, a Mateo capítulo 7, verso 7. Obviamente yo estoy predicando esto entendiendo que usted sabe que el ayuno es, pues, dejar de comer, ¿verdad? Dejar de comer, no como quien hace una dieta, sino dejar de comer para buscar al Señor, para que no nos afanemos tanto en las cosas de la comida, sino que nos concentremos en el Señor, en su palabra, en buscar su presencia. De eso se trata el ayuno. Dejemos de comer para mortificar la carne, para que la carne sepa que ella no tiene el control, sino que el control lo tiene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Ahora hablemos un poquito de lo que hace Jesucristo, lo que dice Jesucristo acerca de la oración. Mateo 7, verso 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora, mi hermano, este es uno de los versos más hermosos que encontramos nosotros en la Biblia. Es una invitación que se nos hace a nosotros como creyentes, donde Jesucristo nos dice: hey, pidan y se les va a dar. ¿Sabe qué hacía Jesucristo? Pedir. ¿Y sabe qué podemos hacer nosotros, mis amados? Pedir. Es un tiempo de oración, y en la oración hay un tiempo de petición. Hermana Paola hablaba acerca de darle gracias a Dios,
Y sí, hermano, maravilloso el tiempo de darle gracias a Dios. Pero ¿cómo usted le va a dar gracias a Dios si no le ha pedido nada? Es importante que nosotros empecemos a hacer nuestra buena lista de peticiones. Sabe que durante más de 20 años aquí en la iglesia hemos hecho nuestros días de ayuno al principio del año. Y cada año ponemos un cofre acá y lo llenamos con las peticiones y estamos orando y orando por esas peticiones. Y lo más hermoso que yo puedo experimentar es cuando ustedes, la gente de la iglesia viene: pastor, mire, fíjese que yo en el ayuno de tal año pedí tal cosa y hoy ya lo tengo. Fíjese que este año yo pedí un bebé y aquí tengo el bebé. Fíjese, pastor, que yo pedí por este milagro y ya lo tengo. Y esos testimonios de lo que pedimos es lo que nos hace seguir adelante año tras año. Porque la Biblia dice que si pedimos, Él nos va a dar. Si buscamos, lo vamos a hallar. Y si llamamos, se nos abrirá. Y luego dice en el verso 9: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pregunto, ¿habrá alguien acá que sea un padre así de despiadado? Que el papá le diga, o que el hijo le diga: ¿me podés dar mi panito? Aunque sea de chelapán, que se desinfla. Y usted dice: bueno, está bueno, busca una piedra y se la da. Nadie hace eso, hermano. Si su hijo le pide un pan, usted le da una hamburguesa, dígame si no. O todavía se lo da con cafecito y leche, hermano. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Quién sería capaz de darle una serpiente a su hijo para que lo muerda, para que lo mate? Si le pide un pescado, pescado le da, hermano. O si no, que sea una su sopa instantánea de pescado, pero le da algo. Dice en el verso 11: pues si vosotros, siendo malos. Ahora hay algo que tenemos que admitir: nosotros no somos como Dios, hermano. Porque Dios es bueno. Y Dios es bueno todo el tiempo. Dios siempre es bueno. Nosotros somos malos. Y la Biblia dice: si vosotros siendo malos, nosotros somos imperfectos. Otra versión lo dice así: si ustedes son imperfectos, eso es lo que somos. Sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes, padres de familia, luchan, trabajan y se esfuerzan por darle lo mejor a sus hijos? Amén. ¿Cuántos de nosotros no queremos mejorar nuestra condición económica, no pensando en nosotros, sino pensando en nuestros hijos? Ahora que es el tiempo de los útiles, hermano, y nuestros hijos nos piden: ¿me puedes comprar mis útiles? Nosotros no les decimos: bueno, está bueno pues, y vamos a comprar un pliego o un fardo de papel periódico. Aquí está tu periódico, mira. No. Yo veo madres de familia viniendo aquí a la iglesia y diciendo: pastor, no tengo para los útiles. Nos pueden prestar, nos pueden ayudar. Y ahí vemos, si podemos, los ayudamos. Pero la gente se esfuerza por darle a sus hijos lo que les piden. En este caso, en este tiempo, los útiles. Si nosotros, siendo malos o imperfectos, sabemos dar buenas cosas o buenas dádivas a nuestros hijos, oiga esto: ¿cuánto más? Imagínese, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aleluya. No sé si usted me está entendiendo, mi hermano. Pero si Dios se compara con un padre terrenal que le da buenas cosas a sus hijos. Y yo un día decía esto, hermano: yo recuerdo a mi papá cuando íbamos a algún restaurante y tal vez él estaba escaso de dinero y nos sentábamos en el restaurante y él nos decía: pidan, ¿qué van a pedir? Y nosotros, hermano, pedíamos. Y luego cuando le decían a él: ¿y usted qué va a querer? No, yo no voy a querer nada, tráigame un vasito de agua, estoy lleno. Y sabe, no era cierto, no estaba lleno, no tenía dinero, pero prefería que comiéramos nosotros, aunque él no comiera. Usted se recuerda de esas historias, hermano.
¿Y cuántas veces no nos sucedió a nosotros o nos ha sucedido lo mismo? Que los niños vienen con nosotros y, la papá, que mira, los zapatos estos están de moda. ¿Y cuánto cuestan los zapatos de moda? 1,200. Y uno, y hace cuentas y empieza uno, pues esto me lo gano en una semana de trabajo, en no sé cuántos días de trabajo, y si lo compro no voy a poder a pagar esto o pagar el otro o ajustar para cualquier cosa, hermano. Y entonces uno dice, bueno, no le vamos a echar gasolina al carro, que el nene esté bien enllantado, ¿verdad? Y entonces le dicen a uno, ¿y usted por qué no usa su carro? Porque prefiero hacer ejercicio, dice uno. Pero no le compró sus buenos tenis al niño, siendo malos. Y luego dice la palabra, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas? ¿Dará qué cosa, hermano? Buenas cosas a los que le pidan. Firma nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hermano, el Señor nos invita a que pidamos. ¿Qué vamos a hacer en esta semana? Vamos a adorar al Señor, vamos a buscar su rostro, pero también habrán momentos donde vamos a pedirle al Señor aquellas cosas que necesitamos, y muchas de esas cosas ni siquiera son materiales, son aquellas cosas que anhelan nuestro corazón, como por ejemplo, hermano, que gane el Shelahu, ¿verdad? Eso para que usted despierte. Sigamos. Jesús pone en práctica lo que Él enseña. Mateo 14, verso 22. Mateo 14, verso 22. Vea lo que sucede cuando uno practica la oración. Mateo 14, 22. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesucristo termina de predicar. Jesucristo termina la obra del ministerio. Posiblemente era un miércoles en la noche donde él predicó a una multitud, y luego dice la palabra, hermano, que él despide a la gente y sube al monte a orar aparte. Regularmente lo que los predicadores hacemos es orar antes de subir a predicar, pero Jesucristo oraba antes y oraba después, hermano. ¿Se da cuenta? Jesucristo despedía a la multitud y luego dice que sube al monte apartándose de esa multitud para encontrarse con su Padre Celestial. ¿Sabe qué tenemos que hacer, iglesia? Apartarnos para encontrarnos con el Padre Celestial. Luego dice, cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora, yo sé que usted conoce la historia y ya no le sorprende a usted que Jesús ande sobre el mar. Pero déjeme decirle que a veces nosotros tenemos un mar de circunstancias y parece que no avanzamos. A veces nosotros tenemos un mar de problemas o de situaciones tan difíciles que no podemos avanzar en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro negocio, en lo que sea. Y ahí estamos a la orilla, que no nos atrevemos a dar un paso más porque podríamos hundirnos. Pero lo que nos hará a nosotros andar sobre el mar será un tiempo de ayuno y de oración delante de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que le da a Jesucristo esa capacidad para andar sobre el mar en medio de la tormenta? La oración. Amén. ¿Y qué será lo que nos hará a nosotros caminar en medio de las tormentas de la vida? La oración. Sin oración, hermano, uno se queda varado en la orilla y nunca pasa del otro lado. Yo creo que es tiempo que como iglesia nosotros empecemos a caminar sobre las circunstancias. Es tiempo que busquemos al Señor,
que tengamos tiempos en la presencia de nuestro Padre, y Él nos dará la capacidad para andar sobre el mar. Sigamos. Ahí en el verso 14. Ahora en el capítulo 14, vayamos al verso 34. Usted sabe lo que sucede. Pedro intenta caminar en el mar. Obviamente Pedro no estaba tan orado como Jesús. Él se hunde, el Señor lo levanta, lo rescata. Luego se detiene la tormenta y pasan del otro lado. Dice en el verso 34: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Ahora, ¿qué hacía que Jesús, siendo 100% hombre? Porque la Biblia no dice que vino Dios al mundo y se quedó haciendo la obra como Dios. La Biblia dice que Él se despojó de lo que era, se hizo hombre, tomó forma de siervo. O sea, Él se humilló, hermano, y se hizo lo más bajo de los hombres. ¿Para qué? Para que la gloria no fuera para Él, sino para que la gloria fuera para su Dios. Jesús no dependía de lo que Él era como Dios. Él era 100% hombre, por lo tanto dependía 100% de Dios. Ahora ninguno de aquí es Dios, hermano. Por lo tanto dependemos 100% de lo que Dios pueda hacer con nosotros. Y todos queremos orar por los enfermos y que los enfermos sanen. Amén. Todos queremos ver milagros en nuestra vida, que pasen en nosotros o que pasen a la gente que está a nuestro alrededor, a la gente a la cual nosotros ministramos. Pero ¿qué necesitamos hacer, hermano? Orar, apartarnos y orar. ¿Cuántos de nosotros tal vez necesitamos un milagro en nuestro cuerpo? Bueno, es tiempo de orar. O queremos un milagro en el cuerpo de nuestros hijos y necesitamos orar. ¿Cuántos quieren ver milagros? Entonces hay que irnos aparte para orar. Y dice la palabra que todos los que tocaron el borde de su manto fueron sanados. Jesucristo, cuando aquella mujer con el flujo de sangre tocó el borde de su manto, dice que sintió que salió virtud o salió poder de él, y por eso se detuvo. Ahora, ¿qué es lo que hace que de nosotros salga poder? La oración y el ayuno. ¿Qué es lo que nos carga a nosotros de ese poder para que la gente, al solo tocarnos, pueda recibir su milagro? El ayuno y la oración. Continúo. Lucas 9:28. Cuando yo hablo de oración, cuando yo hablo de apartarnos, de mis historias favoritas, esta, la que ocurre en lo que llamamos nosotros hoy en día el monte de la transfiguración. Lucas 9:28. Y dice la palabra: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Jesús toma a 3 de sus discípulos, los cuales después vinieron a ser las columnas de la iglesia: Pedro, Jacobo y Juan, y dice que sube al monte a orar. ¿Qué vamos a hacer durante este tiempo? Le vamos a decir al Señor: Señor, nosotros queremos subir contigo a orar al monte. ¿De qué se tratan estos 7 días? De dejar al resto del mundo, de olvidarnos de los amigos, de los compromisos, de olvidarnos de las series de Netflix, de olvidarnos de los partidos de fútbol, de olvidarnos del quehacer diario, del ir y venir, del correr diariamente que tenemos por la comida, por todas esas cosas, y apartar un tiempo para subir al monte y buscar el rostro de Dios. 7 días en este tiempo, 21 días al año lo vamos a hacer esta vez,
¿Para qué? Para subir al monte y orar. Verso 29. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Sabe qué estaba sucediendo ahí, hermano? La gloria de Dios estaba descendiendo. Yo espero de verdad que cada uno de nosotros podamos tener este tipo de experiencias. Que la gloria de Dios descienda sobre nuestras vidas. ¿Se recuerda usted Moisés? Él va al monte y dice que cuando descendió se tuvo que poner un paño sobre su rostro porque era tal la gloria, era tal el resplandor que él irradiaba que la gente no podía verlo. Entonces se puso un paño sobre su rostro. En este caso dice que mientras él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y yo puedo decirle, hermano, después de orar somos diferentes. La oración cambia incluso nuestro rostro. Y este año que vamos a hablar del gozo, hermano, hasta lo trompudo se nos va a quitar. Amén. Vamos a ser transformados en su presencia. Y dice, y su vestido blanco y resplandeciente, la gloria del Señor. 30. He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Mire, hermano, qué cosa tan maravillosa. Aquí está Jesús buscando el rostro de Dios en oración. Se lleva a 3 de sus discípulos y de repente aparecen Moisés y Elías. Nada más y nada menos. Si usted busca el rostro de Dios, no va a tener que ir persiguiendo predicadores por todos lados. Porque hay gente, hermano, que persigue predicadores y va a iglesias y dice: es que yo quiero ir a tal fulano y yo quiero ir a tal otro. Y están buscando, y las iglesias tienen que contratar a predicadores muy famosos y muy caros, y que reciben grandes ofrendas para que la gente por fin venga a las iglesias, hermano, para encontrarse con el hombre. Pero si usted ora a Dios, puede ser que un día se encuentre con Moisés y Elías, que son mejores que cualquier otro, hermano. Amén. Y es gratis, hermano. Y dice en el verso 31, quienes aparecieron rodeados de gloria. ¿Cuántos quieren la gloria de Dios? Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ahora vienen estos dos y empiezan a hacer los planes del futuro del Señor Jesucristo. ¿Quiere usted saber su futuro, hermano? Deje de estar leyendo el horóscopo. Deje de estar oyendo al brujo mayor. Deje de estar oyendo las predicciones. Busque el rostro del Señor y haga planes para su futuro. ¿Sabe que lo que le hace falta a la iglesia el día de hoy es planificar, pero en la presencia del Señor? Lo que nos hace falta a nosotros como seres humanos es, antes de dar un paso, hermano, buscar el rostro del Señor y decir: Señor, ¿quieres tú que yo haga esto? ¿O qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque si no sabemos qué vamos a hacer, hermano, lo que estamos haciendo es dando palos de ciegos. No sabemos hacia dónde ir y solamente estamos moviéndonos en círculos y nunca llegamos a ningún lado. Nunca hay un propósito en nuestra vida. Pero cuando usted ora, seguramente los planes del Señor se pondrán en armonía con su voluntad. Y nosotros, hermano, estaremos no caminando en círculos ni haciendo lo que nosotros queremos, sino haciendo la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos vamos a hacer eso, hermanos? Verso 32. Y Pedro y los que estaban con él, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, 3 ranchitos, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. ¿Qué es lo que está Pedro tratando de hacer? Decirle a Jesús: mira, Jesús, esto está bonito. Esto de la gloria, esto de la presencia, esto de verte hacer planes a ti con ellos, está lindo. Entonces hagamos una nuestra iglesita aquí en el monte, ¿verdad? Y ahí un ranchito para que estés tú, y otro para Moisés y otro para Elías.
pero dice que no sabía lo que decía, porque el propósito no es quedarnos, hermano, con lo que recibimos. El propósito es buscar a Dios, escuchar de Dios y bajar del monte a hacer la voluntad perfecta de Dios. Después de estos 7 días vamos a tener muchas tareas que hacer. ¿Cuántos lo creen conmigo, hermanos? Dice en el verso 34, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Dice, hermano, que escucharon la voz del Padre. ¿Dónde escuchamos la voz de Dios, mis hermanos? En el monte, en la oración. ¿Cuánta gente a mí me dice: pastor, mire, a mí el Señor me dijo que yo hiciera esto? Al mes viene con otra cosa. Fíjese, pastor, que ya no va a hacer esto, sino va a hacer esto otro. Y no que el Señor le había dicho. No, pero el Señor cambió de opinión, dice. No, hermano, el Señor no cambia de opinión nunca. El problema es que escuchas a Dios de manera equivocada. A mí no me venga a decir: pastor, mira, el Señor me dijo, el Señor me habló, pero nunca lo he visto yo en la oración. No me venga con eso. Nunca lo he visto a usted orar. Si usted no ora, no me venga a decir: dice el Señor. ¿Cuándo le habló el Señor, hermano? El señor de la tienda tal vez le habla a usted. La señora de los chismes, esa sí le habla a usted. El Señor me mostró. El Señor no le muestra nada a los que no buscan su rostro, hermano. Entonces necesitamos buscar el rostro del Señor. Y en la oración, en medio de su gloria, ahí oímos la voz de Dios. Y dice en el verso 36: y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, diga conmigo, al día siguiente. Lo hermoso de la oración, hermano, es el día siguiente. Dígale a su vecino: lo hermoso de la oración es el día siguiente. Amén. Yo solo puedo imaginarme qué va a ocurrir después del 18 de enero, del 28 de enero. ¿Qué va a pasar el día siguiente del cierre del tiempo de ayuno y oración? Solo puedo imaginar la gloria que va a venir a nuestras vidas. Dice: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que cuando un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Ahora viene un hombre y le dice a Jesús: Jesús, yo quiero que veas a mi hijo está atormentado por un espíritu inmundo, por un demonio, y le hace hacer cosas terribles. Empieza a dar voces, lo sacude con violencia, él empieza a echar espuma, le estropea fuertemente, y a duras penas, dice, se aparta de él. 40. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Ahora, aquí viene Jesús del monte, y ahí están los que no subieron al monte. Amén. Note la diferencia. Y yo veo la diferencia entre el que sube al monte y el que se queda abajo del monte. Dígale a su vecino: no te quedes abajo del monte. Porque abajo del monte están todas las imposibilidades. Abajo del monte estamos rodeados de demasiada carne, de lo demasiado natural, y nos olvidamos de lo sobrenatural. Arriba está la gloria de Dios, la voz de Dios. Arriba está la presencia de Dios. Arriba, hermano, hay poder de Dios. Y Jesús venía de pasar tiempo en oración, de estar rodeado de la gloria de Dios.
Y se encuentra con que sus discípulos no pudieron echar fuera al demonio. Verso 41, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Jesús regaña a sus discípulos, hermano, y le dice: generación incrédula y perversa. ¿Dónde es donde nosotros, hermano, estamos alineados con el Señor? ¿Dónde es donde nosotros obtenemos fe? En la oración. Y dice, verso 42: y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, que una noche de oración hace la diferencia en nuestras oraciones abajo del monte? Aquellos habían estado batallando con ese muchacho endemoniado durante mucho tiempo y no habían podido sanarle. Pero Jesucristo llega y en un instante lo reprende y el muchacho queda libre. ¿De dónde provenía ese poder? ¿De dónde provenía la autoridad? ¿De dónde provenía ese favor que Jesús tenía de estar en la presencia de Dios? Oración y ayuno. Ahora, yo quiero decirle, hermano, con honestidad, nuestra vida, note que me estoy incluyendo, nuestra vida sin oración es un fracaso. Fracaso total. Nuestra vida con oración es una vida completamente diferente. ¿Cuál es la diferencia entre aquella persona que no le funciona nada de lo que hace y aquella persona que todo lo que emprende le sale bien? Está en la oración. Jesucristo escogió a sus 12 y dice la Biblia, después de haber orado toda la noche, escogió a sus 12. Pero hermano, nosotros escogemos, hay veces amigos, amigas, la novia, los trabajadores o las personas que van a trabajar con nosotros, sin orar ni 5 minutos, hermano. Y de ahí decimos, ¿y por qué me saldría esto tan chueco? ¿No oraste? ¿Nunca le pediste a Dios dirección? ¿Por qué mis planes no funcionan? Es que no has orado, no hemos orado. La diferencia en el ministerio de Jesús fue la oración. Y Él era el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que entender esto. La diferencia en nuestra vida la ha hecho la oración. Y si oramos más, veremos mejores resultados. ¿Usted lo cree conmigo, mi hermano? Cierre sus ojos un momentito. Aleluya. Oh, aleluya. Esta noche yo he predicado lo que el Señor puso en mi corazón. Pero yo no soy el que pone el querer y el hacer en su vida. Yo no puedo convencer a ninguno de ustedes para que ore. No puedo convencer a ninguno de ustedes para que venga a la oración. Es más, hay personas a las que yo les podría exigir que estén, y ni a esas personas les digo que estén. Si no quieren estar, no están. El único que es capaz de atraernos es el Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que hoy yo le pido al Espíritu Santo de Dios que Él nos atraiga la semana siguiente a buscar el rostro de Dios. Es por eso que hoy yo le pido al Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que ponga un espíritu de gracia, un espíritu de oración en este pueblo.
Que Él ponga en nosotros esa necesidad por buscar el rostro de Dios. Que nosotros podamos decir como David decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Que podamos decir como el